Sobre el Jueves Santo. En todos tiempos ha sido el Jueves Santo uno de los días más solemnes de la Iglesia, a causa de los grandes misterios que en él se han obrado. Los griegos y los demás pueblos del Oriente le han llamado por excelencia el Día de los Misterios. Celébrase en él el misterio de la humildad y del abatimiento de Jesucristo en el lavatorio de los pies, el de su amor incomprensible a todo entendimiento criado en la institución de la Divina Eucaristía y del sacerdocio sagrado de la nueva ley. Su oración misteriosa que fue como su primera oblación, su agonía sangrienta en el huerto de los olivos, la cual fue como el preludio de su pasión, y su prisión voluntaria, que fue la primera escena. Pero el objeto principal de la fiesta del Jueves Santo es la institución del misterio de la Eucaristía. Esta fiesta ha comenzado con la institución de este augusto sacramento y puede decirse que su celebración es tan antigua como la Iglesia. El luto mismo y la tristeza en que está la Iglesia durante estos días consagrados a la pasión del Salvador cedió, por decirlo así, desde entonces al regocijo espiritual en que parece que consiste la verdadera noción de esta fiesta. La Iglesia también suspende hoy su luto en la celebración de la misa por el color y la magnificencia de los ornamentos, cantando el cántico Gloria in excelsis. El mismo rigor del ayuno de la Semana Santa fue mitigado desde los primeros siglos a causa de la solemnidad de este día, permitiendo tomar la comida antes de nona, como en los ayunos ordinarios. La fiesta del Jueves Santo, por mucho tiempo, fue obligatoria de precepto, y hubiera continuado esta obligación si la Iglesia no hubiera trasladado la fiesta del Santísimo Sacramento del Jueves Santo al jueves después de la Santísima Trinidad, para hacerla así todavía más solemne. El Concilio de Tréveris, celebrado el año 1543, redujo la fiesta del Jueves Santo a la clase de las medias fiestas, en las que la mañana está destinada al servicio divino y a los demás ejercicios de piedad, y desde el mediodía al trabajo para el pueblo. El uso más comúnmente recibido hoy es dejar la fiesta a la devoción de los particulares, recomendándoles la asistencia al oficio divino y que visiten después de mediodía las estaciones con aquel espíritu de religión y con aquella devoción que pide una práctica de piedad tan santa y tan útil. Por solemne que fuese la fiesta de la institución de la adorable Eucaristía, que forma lo principal de la celebridad del Jueves Santo, ha creído la Iglesia en lo sucesivo que esta gran fiesta estaba demasiado comprimida en un día, en que la memoria de la pasión del Salvador participa de la solemnidad y mezcla su luto con la alegría espiritual de la fiesta. Por esto, hacia la mitad del siglo XIII, le pareció más a propósito transferir la fiesta particular del Santísimo Sacramento del Jueves Santo al jueves después de la octava de Pentecostés, para celebrarla con toda la magnificencia y la solemnidad que pide un misterio que hace nuestra felicidad, que contiene la fuente de todas las gracias y que puede llamarse el tesoro de nuestra religión. Reservamos para aquel día el hablar más a la larga de este adorable misterio. El lavatorio de los pies es una de las principales ceremonias del Jueves Santo. Habiendo dicho Jesucristo a sus discípulos que si Él les lavaba los pies, siendo su Señor y Maestro, también ellos debían lavarse los pies los unos a los otros, se ha considerado siempre este orden como un precepto de humildad y como una lección que era muy oportuno el observar a la letra. Los primeros cristianos se le impusieron como una ley de caridad con respecto a los huéspedes que recibían, a los cuales nunca dejaban de lavar los pies inmediatamente después de su llegada. La misma práctica se conservó más religiosamente todavía en los monasterios. No queriendo la Iglesia dejar que se perdiese esta costumbre, creyó deberla establecer como una práctica sagrada, que redujo a sus principales ministros, como quienes ocupan más particularmente el lugar de Jesucristo por su clase de superioridad. Establecióse pues la costumbre de que así como el abad o el prior lavaba los pies el Jueves Santo a todos sus religiosos, a ejemplo de Jesucristo, el obispo o la cabeza del cabildo los lavase a todo el clero. Como se aumentase todos los días el número de este, se redujo a 12, que era el número de las personas a quienes el Salvador había lavado los pies. El soberano pontífice, como vicario de Jesucristo, ha mirado siempre esta santa ceremonia como un deber de religión de que no podía dispensarse. Él mismo lava los pies a 12 sacerdotes pobres, a cada uno de los cuales le da enseguida una buena limosna, y los despide tan enternecidos por un ejemplo tan edificante como gratos por su caridad.
En Narbona cada canónigo lava los pies a 12 pobres, lo que multiplica el número alguna vez hasta 200. Como la acción de Jesucristo no era un acto del sacerdocio, los legos se han creído con tanto derecho para imitar el ejemplo de humildad que les ha dado este divino Salvador, como los papas, los obispos y los religiosos. Las personas más calificadas, los reyes y los emperadores, se han impuesto un deber y mirado como un honor el lavar en este día los pies a 12 pobres y servirlos por sí mismos a la mesa después de esta santa ceremonia, acompañando siempre este acto de humildad con una rica limosna. Las más grandes princesas no ceden en piedad y en liberalidad a los mayores príncipes en esta práctica de religión tan edificante. Vense en este día a las reinas y las emperatrices lavar los pies a 12 mujeres pobres, por el mismo motivo de religión y de piedad. Es también una costumbre universalmente establecida en toda la Iglesia elegir el Jueves Santo, esto es, el día de la institución de la adorable Eucaristía y del sacrificio augusto de nuestra religión, para consagrar los santos óleos que deben servir para las unciones santas. Esta consagración, una de las más augustas ceremonias de la Iglesia, consiste en las solemnidades de 3 bendiciones que hace el obispo, de las cuales la primera es el óleo de los enfermos, para el sacramento de la extrema unción. La segunda es la del Santo Crisma, para el sacramento del bautismo, cuya unción se hace en la parte superior de la cabeza, de la confirmación, que se hace en la frente, y de la ordenación, que se hace en las manos, y para otras consagraciones, cuáles son las de los altares, de las iglesias, de los reyes y de otras personas que se consagran. La tercera bendición es la del óleo de los catecúmenos, del cual se sirve también para los sacramentos del bautismo y del orden, para la consagración de los reyes y para otros usos santos. Los santos padres más próximos al tiempo de los apóstoles prueban bastantemente que estas bendiciones de los santos óleos y del santo crisma son de tradición apostólica. ¿Hay algún enfermo entre vosotros?, dice Santiago. Haga venir a los presbíteros de la Iglesia y que oren sobre él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. La unción del óleo que, viviendo nuestro Señor, empleaban los apóstoles para curar los enfermos y de que se ha hablado en San Marcos, se ha mirado siempre en la Iglesia como un preludio y como la figura y la representación del sacramento de la extrema unción. Ungían con el aceite a muchos enfermos y sanaban. Estas 3 bendiciones se hacían en la misa que se llamaba crismal. El óleo de los enfermos no tiene ninguna mezcla. El santo crisma se compone de aceite y bálsamo. Los griegos modernos, después de su crisma, mezclan en él muchas esencias y perfumes. Por lo que hace a las sagradas ceremonias que acompañan a la bendición o consagración particular del santo crisma, puede decirse que apenas hay en la Iglesia ninguna que se le haya dado más aparato, tanto en la Iglesia latina como en la griega. El concilio de Meaux dio un decreto en el año 845, prohibiendo a todo obispo el que hiciese el santo crisma en ningún otro día más que en la feria quinta de la Semana Mayor, que lleva el título especial de la Cena del Señor y del Jueves Santo. Llámase también el Jueves Santo Día de la Indulgencia o Jueves Santo, porque en los primeros siglos se reconciliaban en él los pecadores públicos, dándoles la absolución de sus pecados, de donde ha venido nuestra palabra vulgar de absolución general. Enseguida se les admitía en la Iglesia que les había entredicho desde el día de ceniza después de haberles impuesto una penitencia por sus pecados. Como en la Iglesia se reconciliaban en este día los penitentes, así también los príncipes y los reyes, dice San Eloy, daban libertad a los presos y concedían gracias. Las demás ceremonias de la Iglesia en este día se reducen al silencio de las campanas, a la vista de las iglesias y a reservar el Santísimo Sacramento para el día de mañana. Así como la ceremonia de tocar todas las campanas cuando se dice Gloria in excelsis Deo es para hacer esta misa más solemne, así también la cesación del sonido de las campanas debe mirarse como una señal de la profunda tristeza y del gran luto de la Iglesia en estos 3 días. La visita de las iglesias que tan religiosamente se hace en todas partes el Jueves Santo es una especie de satisfacción pública que dan los fieles a Jesucristo, no sólo por lo que ha sufrido de ignominioso y doloroso durante su pasión en el huerto de los Olivos, en las calles de Jerusalén, en las casas de Caifás, Pilato y Herodes, y sobre el Calvario,
sino también por todas las irreverencias y los sacrilegios cometidos en las iglesias desde la institución del Santísimo Sacramento. Puede fácilmente deducirse de aquí con qué espíritu deben hacerse estas visitas. Resérvase una hostia consagrada para el día siguiente, porque el Viernes Santo no ofrece la Iglesia el santo sacrificio de la misa, y para representar la muerte de Jesucristo de una manera más sensible en el oficio, consume el sacerdote por la comunión el Santísimo Sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, que ha estado expuesto 24 horas a la adoración de los fieles, habiéndonos dejado este divino Salvador la Eucaristía como un memorial de su pasión. El oficio de la misa de este día comprende la memoria de todos estos grandes misterios. El introito está tomado del capítulo 6 de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Nosotros debemos colocar toda nuestra gloria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual está nuestra salud, nuestra vida, nuestra resurrección, por la cual hemos sido salvos y rescatados. Compadézcase Dios de nuestras miserias y derrame sus bendiciones sobre nosotros. Vuelva sus ojos compasivos sobre tantos miserables mortales y háganos sentir los efectos de su misericordia. Como hemos sido rescatados por la cruz, solo en la cruz de Jesucristo es en donde tenemos la gloria verdadera, mediante la conformidad que ella nos da con este divino Salvador. La epístola de la misa es del capítulo 11 de la primera carta que San Pablo escribió a los fieles de Corinto, en la cual refiere la institución del sacramento de la Eucaristía por Jesucristo en la última cena y el crimen y el castigo de los que se acercan a él indignamente. Además de lo que han dicho los evangelistas de la consagración que nuestro Señor hizo entonces de su cuerpo y de su sangre con el pan y el vino para hacerse él mismo alimento de nuestras almas, San Pablo, escribiendo a los Corintios, ha hecho la historia de todo lo que pasó en ese gran misterio, según que él testifica haberlo aprendido del mismo Jesucristo. He aquí lo que dio ocasión a las reprensiones que les da. En los primeros tiempos de la Iglesia, los fieles, ya fuese para representar la última cena que Jesucristo celebró con sus apóstoles, al fin de la cual instituyó la Eucaristía, ya para mantener la unión entre sí y tener ocasión de practicar la caridad con los pobres, hacían unos pequeños festines, a los cuales daban el nombre de ágapes, palabra griega que quiere decir caridad mutua, y los hacían en los lugares mismos donde se juntaban para la celebración de los santos misterios y para comulgar. Abusaban los corintios de esta costumbre en más de una manera. En primer lugar, no siempre guardaban en estas comidas religiosas la debida templanza ni el recato conveniente. En segundo lugar, en vez de esperarse los unos a los otros y poner en común lo que cada uno había traído, los que llegaban primero comenzaban desde luego a comer, y los ricos se separaban de los pobres, lo cual era contrario al espíritu y al fin de estas comidas, que era la caridad fraterna, la cual, según Jesucristo, debía animar y caracterizar a sus discípulos y nivelar, en cierto modo, todas las condiciones. Esta conducta irregular de los corintios no podía dejar de ocasionar incomodidades y de excitar murmuraciones, pero el mayor mal era que, acercándose a la Santa Mesa con semejantes disposiciones, muchos se hacían reos de un horrible sacrilegio. Tertuliano, en su Apologético, explica el origen de estos religiosos festines. El nombre de nuestras cenas, dice, manifiesta la razón de su establecimiento. Dáseles un nombre que en griego significa caridad. Cualquiera que sea el gasto que se haga en ellas, se mira como una ganancia, como un gasto en favor de la piedad. Es un refrigerio con que se alivia a los pobres, todos comen con modestia en ellas, y la comida termina con la oración. Como estos ágapes o festines de caridad se hacían por la noche para honrar la cena que hizo Jesucristo con sus apóstoles cuando instituyó la Eucaristía, la cual se verificó la tarde en que principiaba el día de Pascua, conforme a la costumbre recibida entre los judíos y entre todos los pueblos del Oriente de comenzar el día al ponerse el sol, esta circunstancia de la noche, junta al aparato suntuoso con que los judíos nuevamente convertidos celebraban el festín para representar mejor el de la Pascua legal, todo esto dio motivo a los paganos para acusar a los cristianos de que cometían impurezas en estas reuniones nocturnas. Esta palabra, ágape, que significa amor y caridad, fortificaba la sospecha y la calumnia, y esto fue lo que obligó a la Iglesia a abolir enteramente los ágapes a causa de los abusos que se cometían en ellos. El Concilio de Cartago, celebrado el año 397, los condenó,
y la Iglesia se ha visto obligada en la sucesión de los tiempos a prohibir todas las reuniones nocturnas, por más piadosas que hayan sido. De la manera con que se hacen los ágapes en vuestras reuniones, decía el apóstol, escribiendo a los corintios, sin unión y sin caridad, no es imitar aquella cena del Señor, al fin de la que se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Comer la cena del Señor no significa aquí recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sino hacer una comida en memoria y a imitación de la cena que hizo Jesús antes de la institución del sacramento. San Crisóstomo cree que la comunión precedía a los ágapes, pero según San Agustín los ágapes precedían a la comunión, y este último parecer, a lo menos con respecto a los corintios, parece más conforme al texto del apóstol. Ciertamente el abuso que la Iglesia particular de Corinto hacía de esta práctica en el tiempo mismo de los apóstoles demuestra bastante la razón con que la ha variado la Iglesia universal. San Agustín testifica que el uso de comulgar el Jueves Santo después de haber comido era común en África y en Egipto, a ejemplo de Jesucristo que instituyó este sacramento después de la cena de la Pascua. Con todo, eso nota el mismo padre que el uso universal de toda la Iglesia en su tiempo era el comulgar en ayunas. Es evidente, dice el santo doctor, que la primera de todas las comuniones del cuerpo y de la sangre de Jesucristo no se hizo en ayunas por los apóstoles. No por esto, empero, debe criticarse la práctica santa de la Iglesia, que quiere y ordena que no se comulgue sino en ayunas. Es el Espíritu Santo el que quiere que por respeto a un tan grande y augusto sacramento, los que comulgan no hayan tomado nada todavía cuando comulgan. Tal es el uso de la Iglesia en todas partes. San Pablo reprende, pues, a los corintios por el modo tan poco religioso y aun escandaloso con que ejercitaban una práctica tan santa de piedad. Deja ya de ser una comida de caridad, les dice el apóstol, cuando cada uno come lo que ha traído sin dar parte a los demás. Y de aquí procede que los más ricos comen opíparamente, mientras que los pobres, en cuyo favor se habían establecido estos ágapes, se mueren de hambre. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿Es acaso para que ostentéis la glotonería o para que insultéis a los que no tienen qué comer, para lo que se os permite venir a tomar esta comida en la iglesia? ¿Qué desprecio no haríais de esta iglesia, de esta reunión de los fieles, de la que los pobres son miembros como vosotros, si no vinieseis a ella más que para insultar a su indigencia con vuestros excesos? Siempre se ha dado el nombre de iglesia al lugar en que los fieles se reunían, ya fuese una simple sala o una casa particular o un templo consagrado al verdadero Dios. La iglesia en este pasaje puede también indicar la reunión de los fieles. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? Continúa el apóstol. No, ciertamente, en esto no os alabo. El uso de estas comidas de caridad es laudable, pero el abuso que hacéis de ellas es criminal. No pretende San Pablo reprobar o prohibir absolutamente los ágapes, únicamente quiere enseñar a los fieles a distinguirlas de las comidas ordinarias, y a que no las miren sino como un medio establecido para mantener la caridad mutua que Jesucristo quiso inspirarnos, sobre todo al instituir el sacramento de la Eucaristía, que es por excelencia un sacramento de amor. Queriendo el santo apóstol corregir los abusos que reinaban en estas juntas en las que se comulgaba, refiere la institución de la adorable Eucaristía, a fin de que esto les mueva a acercarse a ella con respeto y con las disposiciones que pide el más augusto de todos los sacramentos y el más tremendo de todos los misterios. Del Señor mismo dice: «He aprendido lo que os he enseñado yo también, y que os vuelvo a decir aquí, para que no lo perdáis nunca de la memoria». Las palabras «de lo que os he enseñado yo también» demuestran claramente que los apóstoles enseñaban muchas cosas en particular a los fieles sobre la religión, que no todas han sido escritas y que las sabemos de ellos solo por tradición. No es pues de los hombres, añade, ni aun de los otros apóstoles, de quienes sé yo lo que os he enseñado tocante a este artículo importante de nuestra fe. El mismo Jesucristo es el que me ha revelado que la misma noche en que debía ser entregado a la muerte, después de haber lavado los pies a sus apóstoles, para que entendiésemos con qué pureza y con qué inocencia debemos acercarnos a la Santa Mesa, tomó el pan y, dando gracias a Dios su Padre por el milagro permanente que iba a obrar, a la manera que lo había hecho cuando quiso resucitar a Lázaro, partió el pan y dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», como si dijera:
Esto es realmente el mismo cuerpo que va a ser entregado por vosotros a la muerte y que debe expirar en la cruz de aquí a algunas horas. Tomando enseguida el vino en un cáliz, dijo: Este cáliz es el testamento nuevo por mi sangre. Esto es, por esta sangre por la cual establezco la nueva alianza con los hombres. Del mismo modo que la antigua alianza fue confirmada por la sangre de los becerros y de los toros, así la nueva ha sido sellada por la sangre del Salvador. Ninguna alianza solemne se hacía en el Antiguo Testamento sin efusión de sangre y sin sacrificio. Así Jesucristo quiere que la alianza que hace con el pueblo nuevo esté cimentada en su propia sangre. Cuantas veces hiciereis esto, añade el Salvador, hacedlo en memoria de mí. Como si nos dijera: haced esto, y acordaos que todas las veces que lo hiciereis, haréis realmente lo mismo que yo acabo de hacer. Las mismas maravillas, los mismos milagros, la misma víctima. Puesto que la sustancia del pan y del vino se destruirá, y nada quedará de ella, sino la apariencia del uno y del otro. Y bajo de esta apariencia subsistirá este mismo cuerpo que va a ser inmolado, y esta misma sangre que va a ser derramada por la remisión de los pecados. Después de haber referido San Pablo la institución de este adorable misterio, excita en los corintios reflexiones saludables y al mismo tiempo les da lecciones importantes. Tened presente, les dice, que cuantas veces comiereis de este pan y bebiereis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. No diferenciándose el sacrificio incruento de Jesucristo sobre nuestros altares del sacrificio sangriento del mismo Salvador sobre el Calvario, más que en la manera, debe despertar en el espíritu de los que participan de él la memoria de la muerte de Jesucristo. Por estas palabras, hasta que Él venga, nos quiere decir San Pablo que el sacramento del altar durará hasta el fin del mundo. Nótese también que el apóstol dice: cuantas veces comiereis de este pan, pero no dice y que bebiereis de este vino, sino que bebiereis de este cáliz. Porque en efecto después de la consagración no hay ya vino en el cáliz sino sangre. Y si llama siempre al cuerpo de Jesucristo pan, es porque el Salvador se ha llamado a sí mismo pan vivo y pan de vida. Yo soy el pan vivo, dice el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El que come este pan, dice en otra parte, vivirá eternamente. De todo lo que acabo de decir, continúa el santo apóstol, es fácil comprender qué crimen es y qué horrible sacrilegio el recibir en pecado la Eucaristía. ¿Quién no ve que cualquiera que come de este pan o bebe de este cáliz indignamente es tan criminal como si hubiese muerto a Jesucristo y hubiese derramado su sangre? No dice San Pablo el que comiere de este pan y bebiere de este cáliz, sino el que comiere de este pan o bebiere de este cáliz, para dar a entender que es permitido comulgar bajo de una sola especie, como después lo ha declarado la Iglesia. Examínese, pues, a fondo el hombre a sí mismo antes de acercarse a la Sagrada Mesa, y si se encuentra reo de algún pecado mortal, por más contrición que presuma tener, recurra al sacramento de la penitencia antes de comulgar. Esto es lo que el Santo Concilio de Trento ha definido, fundado en la práctica antigua de la Iglesia desde su establecimiento, y en el testimonio constante de los santos padres en todos los siglos. Añade San Pablo que no extraña que haya entre ellos tantas enfermedades y tantas muertes repentinas, las cuales son muchas veces el castigo de las comuniones sacrílegas. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos sin misericordia, no seremos juzgados. Esto es, no seremos castigados de este modo como profanadores de la sangre de Jesucristo. El Evangelio de la misa de este día no contiene más que la ceremonia del lavatorio de los pies, que según los intérpretes fue una preparación para la comunión. El primer día de los ácimos, esto es, de los panes sin levadura, en la cual debía inmolarse el Cordero Pascual, este día comenzaba al ponerse el sol, habiendo venido Jesucristo, dice San Juan, hacia la tarde a Jerusalén, celebró la cena con sus apóstoles, según la ley lo prescribía. Distínguense como dos cenas en esta ceremonia legal. La primera, en la que no se servía más que el Cordero Pascual, en el que debía comerse con las ceremonias prescritas por la ley, y la segunda, que era una cena ordinaria,
en la cual, en razón de no ser suficiente por lo común un cordero pascual para satisfacer una familia entera, era permitido servir y comer lo que se quisiera. Fue, pues, acabada la cena legal, cuando, sabiendo Jesucristo que había llegado su tiempo de pasar de este mundo a su Padre, quiso darnos al fin de su vida temporal una señal de su amor que sobrepujó a todas las que nos había dado hasta entonces. En efecto, después de haber celebrado la cena legal, se levantó Jesucristo solo de la mesa, y habiéndose quitado el manto, tomó un lienzo con el que se ciñó, echó enseguida agua en una palancana, y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, y enjugárselos con el lienzo con que estaba ceñido, después de lo cual se volvió a poner a la mesa para la cena ordinaria, al fin de la cual fue también cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio de la nueva ley. Dice el evangelista que cuando el Salvador llegó a San Pedro para lavarle los pies, absorto el apóstol al ver a sus pies a su divino Maestro, le dijo con su acostumbrada ingenuidad: «¿Qué es esto, Señor? ¿Vos me habéis de lavar los pies a mí, que soy un hombre miserable, indigno de estar en el número de vuestros discípulos? No, divino Maestro mío, no lo consentiré jamás». No desagradó al Salvador el ver en él estos sentimientos de humildad, mas le dijo que esta ceremonia era un misterio que él no comprendía entonces, si bien en adelante lo comprendería, y que si no se dejaba lavar los pies no tendría parte en su reino. Espantóle esta amenaza y le obligó a exclamar: «Si no basta lavarme los pies, estoy pronto a dejarme lavar las manos y la cabeza». Jesucristo, dicen los padres, quería dar a entender a San Pedro y a todos sus discípulos con qué pureza se debe llegar al misterio de la Eucaristía, lo cual comprendió bien el apóstol cuando Jesucristo instituyó el sacramento. Muchos creen que el lavatorio de los pies era la figura del sacramento de la penitencia, y esto era lo que San Pedro no comprendía entonces. Respondiendo el Hijo de Dios a lo que el apóstol le había dicho, esto es, que estaba pronto a dejarse lavar las manos y la cabeza, responde: «El que sale del baño», le dijo, «no tiene necesidad de lavarse más que los pies, para limpiar el polvo que haya podido tomar caminando. Por esto vosotros estáis limpios, aunque no todos», indicando por esta expresión que todos los apóstoles, a excepción de Judas, estaban libres de todo pecado grave, y que sólo tenían necesidad de ser purificados de sus imperfecciones y de algunos pecados ligeros. Es, a la verdad, un espectáculo muy tierno y un acto de humildad que admira el ver a Jesucristo a los pies de Judas, pero Judas insensible, viendo a Jesucristo a sus pies, es un ejemplo que debe hacer temblar. Después que el Salvador hubo lavado los pies y vuelto a tomar su manto, se puso a la mesa y les dijo: «¿Comprendéis bien lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Si pues yo, siendo Señor y Maestro, os he lavado los pies, ¿os costará a vosotros trabajo el humillaros mutuamente y ambicionaréis como lo hacéis los primeros puestos? No haya, pues, ya entre vosotros disputas por el primer lugar. Sírvaos de lección eficaz el ejemplo que acabo de daros, y acordaos de lo que tantas veces os he dicho, que cualquiera que se humilla será exaltado». La Iglesia, para honrar hoy la institución de la Eucaristía y la del sacerdocio, quiere que, a ejemplo de Jesucristo, soberano pastor, comulguen todos los sacerdotes en la misa, de mano de su prelado o de su cura, y los superiores de mano de su superior. Esta comunión siempre es solemne. No se da paz en este día a causa de que en él fue en el que Judas entregó a Jesucristo por un beso sacrílego.